Amada familia de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, bienvenidos a esta transmisión dominical, como es costumbre todos los domingos a las 7 de la mañana. Recuerde que nos reunimos presencialmente aquí los sábados 6 de la mañana, 4 de la tarde, nuestra reunión de jóvenes, y los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En el barrio Contador, al norte de Bogotá, nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con la lectura de la palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Aparece en pantalla, vamos a leerlo fuerte. Dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amado Señor y Padre Celestial, hoy te alabamos, Señor, con gratitud y reverencia, recordando, Señor, lo que hoy nos dices a través de tu palabra. Con sus sombras y figuras no podía perfeccionarnos, pero tú, Padre precioso, enviaste a tu Hijo amado para ofrecer un solo y perfecto sacrificio, una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque tu voluntad se cumplió en Cristo. Te adoramos, porque por medio de ti, Señor, somos santificados. Gracias, amado Espíritu Santo, porque a través de tu palabra tú nos transformas. Hoy te pedimos, Señor, que quites toda distracción, cansancio, toda carga. Tu palabra dice: venid a mí, los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy nuestras vidas, Señor, son sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, en alabanza, en adoración. Te adoramos y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Santo y poderoso eres, lleno de verdad, de amor, de misericordia. Eres tú el Rey de Reyes, eres tú el Señor de señores. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Cántela más fuerte. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanzas. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Que Dios sea exaltado hoy aquí. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de
está cayendo. Declárelo ahora mismo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ahora en su nombre está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Por la fe cántelo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Aleluya. Él es exaltado. Donde su espíritu está, hay libertad. Amén. Espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Hay júbilo en esta casa porque el Señor es victorioso. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y con cantos, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. ¿Está listo para cantar? Cantos de júbilo, con júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. La iglesia canta. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, con júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Cante con gozo, cantos de júbilo. El Señor está venciendo Será con hoy cantos de júbilo, en la alabanza de su iglesia. cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y será con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Amén, hemos adorado y alabado el nombre de nuestro Señor. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Cuando confesamos al Señor somos salvos, no solo la salvación eterna, somos salvos de la enfermedad, somos salvos de las preocupaciones, somos salvos de las cargas. Así que cuando lo invocamos, Él es rico con todos, Él nos oye. Dice Mateo 21, 22 que todo lo que pidierais en oración creyendo lo vamos a recibir. Así que cierre sus ojos y vamos a presentar nuestras peticiones. Seguramente usted ya las escribió en el chat, si no, el Señor conoce, pero vamos a orar creyendo por la fe. Amado Señor, te damos gracias. Tú eres el único y verdadero Señor de todos. Eres rico en misericordia, bondadoso con los que te invocan conforme a tu palabra. Tú no haces distinción de personas. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos tu amor inagotable. Invocamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, y creemos en tu fidelidad. Hoy presentamos, Señor, nuestras peticiones con fe, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Tú no tienes limitaciones. Tú eres un Dios omnipotente. No hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay deuda que tú no puedas, Señor, vencer. Hoy clamamos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares, por la restauración familiar, la restauración en los matrimonios, Señor de la gloria. Mira la petición de cada padre, de cada madre, de cada hijo, Señor, que hoy está clamando por su casa. Hoy tú los escuchas. Hoy declaramos que nuestra familia es bendecida, es poderosa en esta tierra, que hay provisión, que hay reconciliación, Señor, en los hogares, en las familias. Hoy atamos en el nombre de Jesús al hombre fuerte, todo plan de las tinieblas que quiera destruir el propósito de nuestra casa, con incredulidad, con falsas doctrinas, con pensamientos de división, de contienda, de rencor, de odio. Lo echamos fuera de nuestra casa. Señor, hoy oramos por cada miembro de nuestra familia que no ha creído, Señor, para que ellos crean. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú traes unidad en esta hora a nuestras familias, donde hay división. Tú traes amor, Señor, donde hay contiendas, donde hay heridas. Y traes paz, Señor, en esas familias angustiadas. Tú eres el Señor de todos y confiamos que tu gracia, Señor, cubre cada persona que con fe está orando, Señor, en esta hora por su familia. Te pedimos, Señor, por sanidad. Tú eres el Dios de lo imposible y tú extiendes tu mano sobre los cuerpos enfermos en esta hora. Espíritu Santo, el poder de la vida está actuando sobre quienes luchan, Señor, con dolencias físicas, con diagnósticos, Señor, con problemas mentales, emocionales. Señor, tú lo estás haciendo, tu poder sanador lo está haciendo en esta hora en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos, fuimos curados en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por nuestra nación, oramos por Colombia. Tú eres Dios sobre esta tierra y tú tienes misericordia de nuestro país. Tú sanas, Señor, cada herida social. Tú transformas, Señor, toda corrupción, terrorismo, Señor, toda siniestralidad, toda mentira y trampa, Señor, en esta tierra. Señor, gracias porque tú eres un Dios justo y traes justicia para Colombia. Señor, tú estás levantando una generación y lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, de líderes temerosos de ti conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú gobiernas nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestros departamentos. Hoy sabemos, Señor, que tú eres rico, Señor, para con todos los que claman a ti, y hemos orado, Señor, creyendo. Gracias por escucharnos, por responder en tu tiempo perfecto y por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. Su sanidad es una realidad, su restauración familiar.
Así que honre al Señor, testifique lo que Él ha hecho hoy en nuestras vidas. Bueno, recuerde familia que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche, nuestra transmisión de la célula Pay en Casa a través de nuestro canal Iglesia Cristiana Pay y también a través de Ambiente Estéreo 88.4, frecuencia modulada. Y para que usted nos escuche, es una programación 24 horas al día, con alabanza, con palabra, con adoración, todos los días, 365 días al año, y puede bajar nuestra aplicación a través de la plataforma de iOS, se llama Ambiente Estéreo, con una sola E, Ambiente Estéreo, y también lo puede hacer a través de Google Play para el sistema Android, completamente gratis. Ya viene el pastor Enrique Torra, prepárese a recibir la palabra. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación. Música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece estar la vida eterna. Y también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que Él dijo hace 2000 años, esta palabra permanece para siempre. Lo que el Padre dijo cuando creó el universo, antes de que nosotros existiéramos, y todo lo que Él nos ha hablado a través del tiempo, es una palabra vigente, es la palabra viva, es la palabra que permanece para siempre, la palabra íntegra, la palabra veraz. Es la revelación de los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Y cada palabra que Dios, el Creador, el Omnipotente, el Inmutable, el Santo, el Poderoso, ha hablado, está respaldada por su mismo trono. Ninguna palabra de las que Dios ha hablado a través de los tiempos carece de poder o ha perdido la vigencia. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es íntegra. Dios es íntegro. Dios es todopoderoso. La palabra de Dios es poder en sí misma. Al escudriñar este sagrado libro, la Santa Biblia, debemos abrir nuestro espíritu, abrir nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo implante esta palabra en nuestro ser. Aferrémonos a ella. Esa es la clave, aferrarnos a la palabra de Dios. Y una vez aprehendemos la palabra, no solamente la leemos, sino que la tomamos, nos apropiamos de ella. Debemos caminar conforme a la palabra y confesar, declarar, proclamar lo que Dios dice. Así funciona el reino de los cielos. Así funciona el mundo espiritual, el mundo en el que hoy ustedes y yo estamos. Digo ustedes y yo porque me refiero a partir de nuestra conversión, a partir de nuestra profesión de fe, nosotros vinimos a ser miembros de la familia de Dios, vinimos a ser la nueva creación. Ahora nosotros estamos en Cristo y en Cristo tenemos derechos, tenemos una posición adquirida y es la posición que debemos profesar, que debemos declarar constantemente. El amor de Dios para nosotros los seres humanos es el amor eterno. Cuando Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. El primer ser humano creado
se llamó Adán. Y cuando Dios creó a Adán, el padre de la humanidad, y también creó a Eva, cuando Dios creó al ser humano, Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No se refiere a la forma, pero sí a la esencia, a la naturaleza. Dios nos dio una forma, la forma física, el cuerpo, pero Dios no es materia. Dios no tiene la forma física como nosotros, los seres humanos. En eso no se está el Señor refiriendo a la semejanza, a su semejanza, pero sí se refiere a la naturaleza, a su naturaleza, que nosotros los seres humanos comenzamos a aportar desde el día de nuestra creación. Cuando Dios creó a Adán, Dios, dice la Biblia en Génesis 2:7, que sopló en su nariz aliento de vida. En ese momento Dios insufló en Adán su propia vida, su propia naturaleza. La vida de Dios en Adán no se limitó a una parte aislada del cuerpo de Adán. Dios puso su vida en la sangre de Adán, el torrente sanguíneo. Ahora posee la vida de Dios. Entonces la vida de Dios está continuamente bombeada a cada parte del cuerpo de Adán, a través de la sangre de Adán, que ahora posee la vida de Dios. La vida de Dios está fluyendo en todo su ser. Adán es el portador de la vida de Dios. La vida de Dios está en la sangre. La vida de Dios en la sangre de Adán. Bueno, la Biblia dice que la vida de toda carne está en la sangre. Tanto la vida de los seres humanos como la vida de los animales. Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La vida de toda carne está en la sangre. Es decir, la sangre representa la vida animal y la vida humana. ¿Qué valor tan alto, qué precio tiene la sangre para Dios? Fue en la sangre de Adán donde la vida de Dios se manifestó. La sangre física junto con la vida de Dios se amalgamaron y la vida de Dios comienza a fluir. El corazón comienza a bombear la vida de Dios en el cuerpo de Adán. Pero Adán perdió la vida de Dios por causa de su transgresión. La Biblia dice que a partir de ese momento el Señor proveyó a la vez la cobertura para restaurar la comunión que Adán acababa de perder por causa del pecado. ¿Y cómo Dios proveyó la cobertura? ¿Cómo Dios intervino para que la comunión perdida de Adán con él se restaurara? A través del derramamiento de sangre. En el capítulo 3 del libro de Génesis, leemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos vieron que estaban desnudos. Por causa del pecado, la gloria de Dios desapareció de la vida del hombre, de la vida de Adán y Eva. Trataron ellos de cubrirse con hojas. Hicieron delantales de hojas. Obviamente que esos delantales no pudieron reemplazar
Y ninguna obra humana puede reemplazar la gloria de Dios en la vida del ser. Y mucho menos expiar o cubrir el pecado. Y fue cuando Dios intervino e hizo vestidos de pieles. Y la Biblia dice que cubrió a Adán, los vistió. Pero para que esos vestidos pudieran ser usados, primero tuvo que haber un sacrificio. Y fue el sacrificio de aquellos animales. Dios sacrificó a esos animales para proveerles la cobertura, para proveerles el vestido a Adán y a Eva, que ahora habían caído de la gloria de Dios. A partir de ahí, el uso de la sangre de los animales es frecuente en lo que respecta a la restauración de la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales era derramada para cubrir o para expiar. El término hebreo es expiación. Ese término, esa palabra, significa cubrir. Entonces, los animales fueron sacrificados. La sangre de esos animales sacrificados era esparcida o rociada. Y de esa manera se hacía expiación o se cubrían los pecados de la humanidad. En el Nuevo Testamento ya no se sacrifican los animales para cubrir la iniquidad del ser humano. Hace 2000 años, el justo, el santo, el unigénito de Dios, el sustituto perfecto, el Señor Jesucristo, derramó su preciosa sangre, no para cubrir nuestros pecados, sino para destruir o desaparecer los pecados del hombre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento, mírelo bien, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. La palabra remisión es una palabra griega que significa remover o desaparecer. Mientras que la sangre de los animales se derramó en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados del hombre, Cristo derramó su sangre una vez y para siempre, no para cubrir nuestros pecados, sino para desaparecerlos, para removerlos. Eso significa que ya nuestros pecados pasados no existen. La sangre del Señor Jesucristo los removió, los desapareció. Esto representa para nosotros no solo la restauración de la comunión, sino también la restauración de la relación íntima con nuestro Padre Dios. Adán perdió la vida de Dios que estaba en la sangre. La vida de Dios que fluía por su sangre. Por causa del pecado, Adán perdió la vida de Dios. La vida de Dios en el ser humano solo podía ser restaurada por el plan de redención de Dios. Para que el hombre fuera restaurado a la imagen de Dios, debía tener una vez más la vida de Dios en su sangre. La vida de Dios en su sangre. El castigo por el pecado tenía que ser pagado con la muerte de un sustituto perfecto que debía tener la vida de Dios. En el plan de redención solo podía restaurarse a la humanidad a través de un sustituto, pero no cualquier personaje de la raza humana. Se requería que el sustituto tuviera la vida de Dios, no fuera contaminado con la naturaleza pecaminosa. Ese sustituto fue el Señor Jesucristo. El castigo por el pecado
fue pagado por nuestro sustituto, el Señor Jesús, quien poseyó la vida de Dios aquí en la tierra. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el plan de redención de Dios, su Hijo, su unigénito, su Hijo amado, debía morir y derramar su propia sangre por la humanidad. El Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, nació de la Virgen María, y Él no heredó la sangre de Adán. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien vino a María, y María concibió del Espíritu. La sangre de Jesucristo, sangre limpia de pecado. En la sangre del Señor Jesucristo estaba la vida de Dios. La vida de Dios en la sangre de Jesús. La vida eterna. Y el Señor Jesucristo, portador de la vida de Dios, no contaminado con el pecado, Él fue el sustituto perfecto que voluntariamente dio su vida, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por la redención de la humanidad. Quiero decirles que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años, la sangre de Jesucristo está viva. La sangre de Jesucristo es poderosa. ¿Por qué derramó el Señor Jesucristo su sangre entonces? Para restaurarnos, para que volviéramos nosotros a ser poseedores de la vida de Dios. La sangre del Señor Jesucristo también fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Lo que la sangre del Señor hace inicialmente en la vida del ser humano, cuando cree, cuando acepta al Señor Jesucristo por la fe, lo primero que hace la sangre del Señor Jesús es limpiar a ese ser humano del pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia, no de unos pecados, sino de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que de algunos pecados, sino de todo pecado. Es lo primero que hace la sangre en la vida del ser humano, la sangre de Cristo. Cuando un hombre, cuando una mujer oye el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y da el paso de fe y lo acepta en su corazón, lo recibe como su único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de su vida, toma la decisión de arrepentirse y se entrega al Señor por la fe, en ese momento la sangre viva, poderosa, preciosa del Señor Jesucristo opera en ese ser humano, limpiándolo de todo pecado. También la sangre del Señor Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, vino a ser para nosotros el asiento del perdón. A partir del momento de nuestra conversión, fuimos liberados de la condenación eterna por la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fundamento para el perdón de nuestros pecados, la sangre del Señor Jesucristo. La sangre nos limpia y por la sangre del Señor Jesús somos perdonados.
Pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, también recibimos la vida de Dios. La vida que Adán perdió, ahora nos fue restaurada por la fe en la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. El Señor Jesús dijo en San Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo nos bebemos la sangre del Señor Jesús? No se refiere a beberla físicamente, sino a creer en Él, a creer en su sangre. Cuando profesamos nuestra fe en el Señor Jesús, nuestra fe en la sangre de Cristo, nos estamos apropiando de ella. Y la sangre del Señor Jesús ahora viene a ser parte de nosotros. La vida que está en la sangre viene a ser parte de nosotros. Recobramos la vida perdida por la sangre del Señor Jesús. También el Señor Jesús derramó su sangre para redimirnos de las potestades infernales, del poder de las tinieblas. Nosotros éramos esclavos en el reino de las tinieblas, pero el Señor Jesús nos redimió. Redimir significa rescatar, salvar, raptar, comprar, trasladar. La sangre de Jesús nos redimió. Por la sangre nosotros fuimos redimidos. En otras palabras, fuimos comprados con un gran precio. Y el precio que se pagó para nuestro rescate fue la sangre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos comprados con precio, la sangre de Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por la sangre de Jesús fuimos liberados, rescatados para Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino del amor. Pero la sangre del Señor Jesús también nos proveyó la justificación. Nosotros fuimos justificados por la fe, pero el fundamento de nuestra justificación es la sangre que el Señor Jesús derramó. Ser justificado es ser declarado por el juez inocente, es decir, no es culpable. Eso significa literalmente la justificación. Pero fue por la sangre del Señor Jesucristo que el juez, el santo, el todopoderoso, Dios, nos declaró justos. No porque nunca hubiéramos cometido pecado, transgresión, iniquidad o maldad, no. Todos los seres humanos, esclavos del pecado por la naturaleza pecaminosa, pero porque Jesús, nuestro Señor, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario,
y nos limpió de todo pecado. Ahora el Padre nos ha declarado justos, justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora podemos estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa ni de condenación. La sangre del Señor Jesucristo también es aplicada en nuestras conciencias. Nuestra conciencia fue limpiada por la sangre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Preciosa sangre, la sangre del Señor Jesús. Por la sangre del Señor Jesucristo es que nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos entrada al Padre. Cuando Adán caminó en comunión con Dios antes que pecara, caminó con Dios sin temor, disfrutó de la presencia de Dios. Su vida estuvo en perfecta armonía, comunión con el Padre. Pero el pecado lo separó de Dios. Ahora, así como Adán caminó con Dios antes que pecara, nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, al haber sido libres de toda culpa y condenación, podemos confiadamente disfrutar de la presencia de nuestro Padre Dios. Por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, a la exquisita presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para proveernos el perdón, otorgarnos el perdón. Por la sangre del Señor Jesucristo nos fue impartida la vida de Dios. Fuimos redimidos de la potestad de las tinieblas, perdonados, justificados. Nuestras conciencias han sido lavadas con la sangre del Señor Jesús. Y además, por la sangre del Señor Jesús, ahora tenemos entrada al trono de la gracia. La sangre del Señor Jesucristo también es nuestra cobertura. Y es un arma espiritual. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero sacrificado se rociaba en el propiciatorio para la cobertura o expiación por los pecados del pueblo. De la misma manera hoy, por la fe en la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, Jesús. Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la fe en la sangre del Cordero de Dios, nuestra cobertura, nuestra protección fue restaurada. Porque estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La sangre de Jesús es mucho más eficaz que cualquier coraza que el hombre pueda construir para protegerse. Todos los dardos del maligno que lance contra nosotros no podrán permearnos, no podrá hacernos daño, porque tenemos una cobertura y es la sangre del Señor Jesucristo.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la Biblia en Isaías 54:17. Somos protegidos por la sangre de Jesucristo, poderosa sangre. Al caminar en obediencia, en fe, al caminar disfrutando del perdón que Dios nos ha dado, ahora podemos declarar con intrepidez. Quisiera que usted declarara juntamente conmigo las siguientes palabras. ¿Por qué no lo hacemos con fe? A ver, repita conmigo. Satanás, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Mi familia y mis posesiones están cubiertas por la sangre de Jesús. Repítalo. Satanás, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Mi familia y mis posesiones están cubiertas por la sangre de Jesús. Satanás ha sido vencido por la sangre de Jesús. Dígalo. Satanás ha sido vencido por la sangre de Jesús. Y por causa de la sangre de Jesús, no puede tocarme, tampoco a mi familia, ni a mis posesiones. ¿Lo cree? La sangre está viva. La sangre es eficaz. Es la preciosa, poderosa sangre de Cristo. Profesamos nuestra fe en el Señor y en su sangre. Entonces la sangre de Jesús nos ha llevado a la dimensión de los vencedores. Somos más que vencedores por la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Jesús, nuestra cobertura. La sangre de Jesús, arma poderosa, arma contundente contra el adversario. El diablo fue vencido por la sangre del Cordero. Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el diablo está impedido para tocarnos y tocar nuestra familia y nuestros bienes. Por causa de la sangre, somos más que vencedores. Por el plan de redención de Dios, por el derramamiento de la sangre de su propio Hijo, fuimos completamente restaurados al estado original de la creación y de relación con Dios. Dígale: Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario para mi redención. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo le invito para que hoy haga profesión de fe. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en su preciosa sangre. Acéptelo. Entréguele su vida. Usted puede disfrutar de todas estas bendiciones por causa de la sangre del Señor Jesucristo. La vida está en la sangre de Jesús. Cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo aplica la sangre del Cordero de Dios en nosotros. Y a partir de ese momento, una vez más, portamos la vida de Dios. ¿Por qué no acepta a Jesús? Haga conmigo esta oración. Hágalo con fe. Padre Celestial, te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por el plan de redención. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, al Señor Jesucristo, al mundo, para morir en la cruz como mi sustituto. Gracias, Padre. Reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo y te pido perdón. Señor Jesucristo, creo en ti. Creo en tu muerte en la cruz. Creo en tu preciosa sangre derramada en la cruz.
creo en tu resurrección. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto, Señor Jesucristo, como mi nuevo Señor. Te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, ven a mi corazón, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, gracias. Esparce la sangre del Cordero sobre mi vida y sobre mi familia y mis posesiones. Yo acepto la cobertura de la sangre en este momento. Recibo el perdón de pecados por la fe. Padre, gracias por impartirme tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, lo animo a adquirir la Biblia. Lea la Biblia, es la palabra de Dios. Medite en ella y actúe con base en lo que Dios dice. Congréguese, participe de las reuniones en un grupo que profesen la fe, que prediquen la sana doctrina. Usted necesita ser edificado. Si vive aquí en Bogotá, lo invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. La sede principal está ubicada en la calle 17A, número 3361. Ahí en la pantalla aparecen los horarios. Sábado 6 de la mañana y 4 de la tarde el servicio de jóvenes. Los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Calle 17A, número 3361. También en el norte, en el barrio El Contador, tenemos reuniones los martes, oración, estudio bíblico, 9:30 de la mañana. Los días sábado y domingo, 10:30 de la mañana, gran celebración en la calle 135, número 17A39. Los esperamos. Gracias por su sintonía. Feliz semana. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana PAI y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana PAI. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.